SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta Techos de cartón. Pueblo que canta. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Buen día. Gracias por escuchar su programa Techos de cartón. Como recordarán, en el programa anterior platicamos sobre Monseñor Romero. Y como un programa no es suficiente para conocer a esta persona que entregó su vida por amor a los salvadoreños, esta ocasión continuaremos hablando sobre él y lo vamos a enlazar con la Misa Popular Salvadoreña. La Misa Popular Salvadoreña es la primera obra que se produce con la inspiración del obispo mártir, como es llamado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. 9 de sus temas son compuestos por Guillermo Cuéllar y 1 por Paulino Espinosa. Estas canciones nacen en su mayoría cuando Monseñor aún vivía, recogiendo su palabra de manera directa y el testimonio vivo de las comunidades de base. Estas canciones no se inspiran en Romero, se inspiran con Romero. Esta obra se graba en agosto de 1980 por el grupo Yolocamba, con la colaboración de la banda Tepehuani, Luis Melgar Brizuela y Cecilia Regalado, con el apoyo de don Sergio Méndez Arceo, obispo emérito de Cuernavaca, y es editada en México, Canadá, Colombia, Finlandia, Nicaragua, Estados Unidos, Suecia y Holanda entre los años 1980 y 1998. Guillermo Cuéllar es un gran cantautor católico salvadoreño. En una entrevista realizada, Guillermo mencionó: "Yo conocí personalmente a Monseñor Romero. Estaba estudiando todavía en la universidad cuando comencé a trabajar en el arzobispado. Varios jóvenes nos acercamos a Monseñor Romero, donde fue muy abierto en recibirnos. Tuve la posibilidad y la capacidad de responder a Monseñor en sus peticiones, en el sentido de que yo trabajaba en el movimiento juvenil católico cristiano desde una parroquia, pero también era músico y me venía bien entrar a la radio, donde estuve 3 años. Cuéllar expresó que lo heroico del arzobispo fue que en algún momento de su vida se le reveló que podría venirle su muerte de manera violenta y trágica, por el hecho de ser fiel al camino que iba encontrando. Por lo tanto, fue consciente y reafirmó su decisión. Lo destacable de Monseñor Romero fue asumir la muerte de manera consciente por perseguir la verdad, lo cual la mayoría de las personas no están preparadas para evadir su muerte de forma consciente solo por seguir un ideal. Cuéllar afirma que a los 5 años después del asesinato de Romero, el gobierno salvadoreño declaró a la Iglesia enemiga del Estado, por lo que utilizó al ejército para enfrentarse a la Iglesia católica de manera represiva y asesina. Manifestó que el primer legado de Monseñor fue enseñar a las personas a ser buenos salvadoreños y dar lo mejor de su vida para el pueblo, por lo que rememoró las frases célebres: "Si me matan, resucitaré en mi pueblo". La Iglesia Católica Salvadoreña fue la iglesia que más encarnó los ideales de la teología de la liberación y quedó expresada en tiempo en el que Monseñor Romero fue arzobispo. La filosofía de Romero no puede entenderse fuera de los marcos de la Iglesia ni de la fe cristiana, aseguró Cuéllar cuando se le preguntó la filosofía que profesaba Monseñor Romero. Los invito a escuchar el canto de entrada de la Misa Popular Salvadoreña, llamado Vamos al Banquete. En este canto quedó plasmada la vida del padre Rutilio Grande, ya que fue sacado de una homilía de este sacerdote. Es interpretado por el grupo Yolocamba, grupo musical salvadoreño. Tiene un puesto y una vida.
Arcamil, mexicano, Ciudad Delgado, Santa Tecla y de la Bernal. Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no haya cazadores y a nadie le falta el con qué. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Dios nos manda a hacer de este mundo una mesa donde haya igualdad, trabajando y luchando juntos, compartiendo la propiedad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. El padre Rutilio Grande creció en casa de uno de sus abuelas, en el Paisnal. A los 12 años expresó el interés por convertirse en sacerdote y gracias al apoyo de Monseñor Luis Chávez y González, ingresó al seminario de San José de la Montaña en San Salvador, donde conoció a Monseñor Óscar Romero. Sus compañeros del seminario aseguran que Rutilio se identificó con los sacerdotes jesuitas que impartían clases en el lugar. Fue así como inició su camino en la Compañía de Jesús. Rutilio buscó que el sacerdocio estuviese al servicio del pueblo. Fue asesinado por elementos de la Guardia Nacional, como ya lo habíamos dicho en el programa anterior. Su asesinato detonó el cambio de Monseñor, quien a partir de esa fecha empieza a hacer una serie de denuncias que le fueron enfrentando cada vez más con los poderes militares, mediáticos y políticos. Cuentan los testigos presenciales que cuando el arzobispo llegó a Aguilares y contempló el cuerpo sin vida del jesuita, se deshizo en llanto. Leyendo la vida de Monseñor Romero, considero que no existió en sí una conversión cuando vio el cadáver de Rutilio, sino que esa muerte le llevó a convencerse de que existía una verdadera persecución contra un pensamiento de la Iglesia. Fantasmas del olvido, en mi pueblo ayacuchano, perros de muerte han mordido los corazones serranos y la sangre derramada riega los surcos que han recogido años de sudor campesino, cuerpos destrozados que ya no comerán frutos de su suelo andino. El padre Rutilio quiso participar de la aventura de tantos sacerdotes salvadoreños que acompañaban y formaban al pueblo del Salvador, en medio de una difícil, tensa y rápida transición. Extendió el pensamiento social de la Iglesia. Se opuso siempre a la violencia y llegó a tener enfrentamientos con quienes, partiendo de la profecía social del Evangelio, optaban por la violencia. Pero al mismo tiempo defendió a pobres y humildes de la terrible violencia indiscriminada que los gobiernos de aquella época dirigieron contra quienes pedían un mínimo respeto a su dignidad. Dar la vida en servicio a los demás es siempre el mayor legado que nos hacen nuestros mártires. Un hombre conocedor a fondo de la realidad de la gente,
y al mismo tiempo preocupado por todos los conocimientos que pudieran servirle para el trabajo pastoral. Pacifista en tiempo de guerra, con capacidad de no abstraerse de la realidad compleja de su tiempo. Ojos que no se han cerrado, miran de cara a la tierra, el cadáver ha llorado, con una pena que encierra preguntas desoladoras. ¿Qué culpa tienen los niños para morir a manos de hombres armados? Si hablan de igualdad y justicia, ¿por qué nos han asesinado? Sudar la vida por los demás no le fue fácil, ni fue casualidad. Dio la vida porque tomó una opción muy radical de seguir al Señor y de ir construyendo a partir de su debilidad un instrumento abierto al amor de Dios, dispuesto siempre a entregarse a los demás. Sigue siendo en ese aspecto una persona que nos reta, que nos anima y que nos impulsa al bien. Una persona que nos dice con su vida y con su muerte que si uno tiene simultáneamente amor a Dios y a los pobres, puede crecer, puede multiplicarse y puede trascender. En este mundo donde la superficialidad impera con frecuencia y donde lo más fácil se presenta como camino de éxito, Rutilio nos llama a tomarnos la vida en serio desde el Evangelio y a crecer en fidelidad simultánea con Dios y con el prójimo, un hombre que continúa vivo. Se cree que la homilía del padre Rutilio, conocida como el Sermón de Apopa, fue la que le condenó a muerte, pues en ella denunció la apropiación de tierras por parte de la clase pudiente y la violación de los derechos del pueblo salvadoreño. La vida y obra de Rutilio Grande continúa dando frutos. Su mensaje es recordado en las misas populares cada vez que se entona la canción Vamos al banquete, la cual acabamos de escuchar. Es una invitación a construir un mundo y una sociedad diferente. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Esta letra nos refleja a un hombre sencillo, lleno de esperanza, con una enorme confianza en una creación que es don de Dios y por lo tanto buena y abierta a todos, pero también convencido que esa creación buena se teje históricamente y nos convoca a comprometernos con la nueva creación y la nueva criatura ofrecida por el Señor. Todo un camino de responsabilidad ética y cristiana que continúa como ejemplo y como invitación para nosotros. Continuemos ahora con el canto interleccional. Este canto es la aclamación que constituye por sí misma un rito o bien un acto, por el que la asamblea de fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará en el Evangelio, y en la cual profesa su fe con el canto. Escuchémosla. Nosotros pensamos que era la verdad, vino su palabra y nos hizo cambiar. Nosotros pensamos que era la verdad, vino su palabra y nos hizo cambiar. Con mi abuelita, si te quieres salvar, las cruces de la vida tienes que soportar, pero resignaciones no es lo que quiere Dios, Él quiere tus acciones como obra del amor. Nosotros pensamos que era la verdad, vino su palabra y nos hizo cambiar. Nosotros pensamos que era la verdad, vino su palabra y nos hizo cambiar. Qué feliz pa' Don Pancho como nuevo epilón, creyendo que del mundo tiene la solución. Pero Dios dice al pobre, te doy mi bendición, que el mundo nuevo nace de mano del peón. Fórmense y trabajen, nos ha dicho el patrón, que solo en la otra vida tendrán la salvación. Pero Dios hoy no aguanta un nuevo faraón, y manda todo el pueblo
orgulloso ni al acaparador. Nosotros pensamos que era la verdad, vino su palabra y nos hizo cambiar. Nosotros pensamos que era la verdad, vino su palabra y nos hizo cambiar. Estás escuchando Zahuac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Nosotros pensábamos, vino tu palabra y nos hizo cambiar. Hubo pues un cambio de conciencia, un cambio en la forma de pensar. El factor desencadenante de este salto cualitativo de conciencia fue precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios tuvo en este momento histórico una fuerza especial, capaz de quebrar aquel pensamiento tradicional transmitido de generación en generación. Me dijo mi abuelita, las cruces de la vida tienes que soportar si te quieres salvar. La voluntad de Dios fue revelada de nuevo al pueblo por la palabra de Dios. Resignaciones no es lo que quiere Dios, sino tus acciones como obras de amor. Si la palabra de Dios ha revelado nuevamente la voluntad de Dios, ello ha sido posible porque se ha descubierto en ella la predilección de Dios hacia los pobres. Piensa don Pancho que tiene el mundo la salvación, como nuevo Epulón, pero Dios dice al pobre, te doy mi bendición. Este descubrimiento permite leer la palabra de Dios con otros ojos, con ojos nuevos, con corazón de pobre liberado de los engaños de quienes tenían secuestrada la Biblia y manipulaban la palabra de Dios. Confórmense y trabajen, nos ha dicho el patrón, que solo en la otra vida tendrán la salvación. Sacudido por la palabra de Dios, el pueblo descubre que tiene que desprenderse incluso de un análisis de la realidad ideológica. Piensan que el poderoso lo es por trabajador, que todo lo ha ganado con su propio sudor. Hasta ahora, esta ideología había sido confundida con el mensaje mismo de la palabra de Dios, pero ahora, al leer la palabra con nuevos ojos, el pueblo descubre que Dios no quiere al orgulloso ni al acaparador, que hizo el mundo para la comunión, que ya hoy Dios no aguanta a un nuevo faraón. La palabra nos hizo cambiar, pero no solamente nos hizo cambiar la forma de pensar, sino que nos hace cambiar también el mundo, para construir un mundo de acuerdo a esta nueva forma de pensar. Dios hizo al mundo para la comunión, y llama a todo el pueblo a hacer su liberación. Esta es la verdad verdadera, y no aquella que nosotros pensábamos que era la verdad. Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secreto y era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de algo así, me dolió un presentimiento al verlo partir. Monseñor Romero vive en el corazón de su pueblo y de los pueblos que luchan por una vida digna. Hoy la luz de su resurrección ilumina las luchas contra las nuevas formas de opresión del poder neoliberal, encarnado en las multinacionales que depredan y desangran nuestra tierra latinoamericana, produciendo cientos de víctimas, desplazamientos humanos, grandes contaminaciones, llevándose nuestras riquezas y dejándonos devastación y miseria para nuestros pueblos. Sigue diciendo la canción de Rutilio: Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no hay acaparadores y a nadie le falta un conque. Al conocer la vida de Monseñor Romero, nos compromete a profundizar en su obra y por sobre todo a vivir el Evangelio con su mismo compromiso,
y denunciar los atropellos a los derechos humanos, a la eliminación sistemática de nuestros jóvenes por las vías del narcotráfico, a la ratificación de un modelo productivo, a una economía deshumanizada, a la creciente violencia de género y feminicidios, entre otros temas que son prioridad, resaltando entre todos ellos el crimen del hambre en nuestros países. Somos conscientes que a la teología del mercado debemos anteponerle la teología de la liberación, una teología que esté a la altura de las circunstancias históricas y que interprete este tiempo desde las víctimas del sistema opresor y represor, una teología que haga sujetos a las víctimas y que protagonicen un nuevo tiempo de justicia para los empobrecidos de hoy. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a ti. Hemos llegado al final de este programa. Es la parte 1 de la Misa Popular Salvadoreña. Los espero la siguiente semana. Hasta la próxima. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó. Recuerda que si tienes cualquier duda, puedes mandarnos tus comentarios a nuestro correo electrónico sawacradio@gmail.com. Síguenos a través de Facebook, nos encuentras como SAWAC Radio, en Twitter @SAWAC Radio, y si aún no cuentas con tu aplicación de SAWAC Radio, entra a tu tienda, descarga y empieza a disfrutar nuestros contenidos.